Listas las semifinales del Mundial de Clubes y dos de mis tres favoritos se pelean por un cupo. ¿Se la jugó realmente Nico Williams al Barcelona? México le volvió a pegar a Estados Unidos en CONCACAF y el último All-Star para una leyenda de un béisbol que está en extinción. Quédense, que se las doy cortita y al pie. Ahí les va, cortita y al pie. Edición de comienzo de semana de cortita y al pie. Varias aclaratorias antes de pasar a los temas. Una, muchos me preguntaron, no hubo cortita y al pie ni jueves ni viernes, producto de una mini vacación que tenía pendiente. Así que retomo este lunes con todas las ganas del mundo. Gracias a todos los que mandaron mensajes preguntando, porque no pudimos subir episodio ni en YouTube ni en ninguna de las plataformas. Básicamente no grabé ni jueves ni viernes. Pero ya estoy de vuelta, esperando tener la continuidad de siempre. De lunes a viernes, no solo aquí en YouTube, gracias a los que se han suscrito al canal, los que no lo han hecho, invitados están. Y por supuesto en Spotify y en Apple Podcast. Por otro lado, me llama la atención, me han llegado algunos mensajes preguntándome o comentándome que les gustaba más el formato cuando cortita y al pie era más cortita, cuando eran videos de 7, 8 minutos, 10 minutos. Y la verdad es que sí, este espacio se ha hecho un poquito más largo porque hay temas que a veces me engancho con ellos y creo y siento que hay otra gente que disfruta los capítulos más largos, que se convierte en una compañía, que se convierte realmente en lo que ha ido evolucionando, que es un podcast, tanto en video, en YouTube, como en las plataformas de audio. Pero me encantó recibir ese par de mensajes porque eso es lo que me gusta, saber qué quieren ustedes. Así que espero seguirlos recibiendo, espero que me escriban aquí abajo en YouTube, que me manden mensajes en redes sociales también. En Instagram saben que publico varias veces extractos de los temas más grandes acá en YouTube. Y por supuesto en X o en Twitter me escriben y me comentan un poco qué les gusta, cómo les gusta este formato, si quieren que se alargue más, si quieren que se acorte más. Por lo pronto yo sigo con lo que creo que ha funcionado. Y antes de pasar a los temas en los que me voy a enfocar un poquito más, ha sido un fin de semana triste para el deporte por el fallecimiento de Diogo Jota y de su hermano André. Y que nos recuerda que esto no deja de ser un juego, que el deporte no deja de ser un juego, pero a la vez une a mucha gente. Une al aficionado que no conoce directamente al futbolista, al atleta, y siente igual la tristeza, y une a los colegas, une a quienes viven en ese mundo del fútbol, que aunque no hayan quizá cruzado cancha con Diogo Jota, le han dedicado festejos. Lo han hecho también jugadores que se han cruzado con él o que han sido sus compañeros, como Raúl Jiménez con la selección mexicana, marcó gol y se lo dedicó a Jota. En MLS ocurrió en un par de partidos también. Diogo González, que juega en Real Salt Lake, que fue su compañero en categorías menores, le dedicó también el gol. Dembélé en el Mundial de Clubes, en fin. Triste fin de semana que además involucró una lesión durísima, la de Jamal Musiala, y una lesión también en MLS grave que hizo terminar un partido. Todavía no tenemos el parte médico, pero el guardameta Stefan Frei de Seattle sufrió un golpe durísimo. Pero bueno, vamos un poco a los temas que ha dejado el fin de semana y que ha dejado un poco la semana también, porque ya les decía, ni miércoles o ni jueves ni viernes pude dejarles capítulo de cortita y al pie. Ya llegamos a la recta final del Mundial de Clubes. Nos quedan las semifinales nada más. 3 representantes de Europa, 1 de Sudamérica. Más o menos se cumple la cuota. Hay que recordar que Europa llegaba con 12 equipos, termina metiendo 3 entre los 4 finales, y que Sudamérica llegaba con 6. 4 de ellos brasileños, 3 llegaron hasta la instancia anterior de cuartos, y queda solamente vivo Fluminense, que venció al Hilal en un partido muy parejo. Volvió a ser figura Yacine Bono, el guardameta marroquí del Al Hilal, y el club árabe dejó muy bien parada a su liga con esa presentación, pero el que avanzó fue Fluminense. Por cierto, seguimos esperando los primeros minutos del venezolano Jefferson Soteldo con el Flu. Y del otro lado, el Chelsea le ganó al Palmeiras. Va a enfrentar, por cierto, a su tercer rival brasileño en este Mundial de Clubes, y además enfrentó a otro portugués. Todos los rivales prácticamente del Chelsea en la última etapa han hablado portugués. Ahora va a enfrentar a Fluminense después de vencer a Palmeiras en un partido en el que lo más destacado fue un golazo de Estevao, más allá del gol de Cole Palmer que adelantó al Chelsea. Después es un autogol en una jugada de malo gusto el que le da la ventaja y el gol ya definitivo al Chelsea. Así que Chelsea contra Fluminense, y por el otro lado lo que yo considero es una final adelantada. Yo les había dicho empezando el Mundial que yo tenía 3 favoritos para el Mundial. El Paris Saint-Germain por cómo venía jugando, el actual campeón de Europa, y el Madrid y el City porque
creía que tenían muy buenas plantillas y que además iban a llegar con necesidad de mostrarse. El Madrid porque llegaba con técnico nuevo, fichajes nuevos, y el City por la temporada desastrosa. El Madrid tampoco ganó ningún título, pero creo que lo del City fue aún más dramático porque incluso temió no meterse en la próxima Champions League y además terminó eliminado muy temprano en la propia competición de UEFA. Paris Saint-Germain lo hace venciendo al Bayern en un partido donde ya les comentaba, me quedó marcada esa lesión de Yamal Musiala. Yo, a diferencia de Manuel Neuer, que se quejó mucho de Donnarumma, no creo que el portero italiano haya cometido ningún acto fuera de lo común en el fútbol. Fue fuerte a una pelota abajo, como tiene que ir cualquier portero, y se queda trancado el pie de Yamal Musiala. Es una competencia oficial. Yo sé que hay jugadores que están pensando en que esto es un poco una pretemporada porque ya en un mes prácticamente, un mes y medio, empiezan las temporadas de liga. Es verdad, pero esto, ¿a alguien le queda duda? ¿A alguien que haya visto el Mundial de Clubes le queda duda que todos los equipos fueron a jugarlo con todo? A mí no. Y por eso no creo que lo de Donnarumma haya sido ni de mala intención ni fuera de lugar tampoco. Y el hecho de que haya ido o no haya ido a disculparse con el jugador, cada futbolista asume esa parte distinto. Y Donnarumma se notó que estaba muy afectado al momento de darse cuenta de la gravedad de la lesión de Musiala, que va a tener por lo menos para 6 meses y correrá peligro seguramente su presencia en la próxima Copa del Mundo. Bueno, partido parejo también. Es verdad que fue un partido muy parejo, lo gana el PSG porque termina teniendo más contundencia, un gol de Doué que toma mal parado a Neuer. Pero después lo más notable es que pese a las expulsiones se quedó sin Pacho, que no va a jugar la semifinal, se quedó sin Lucas Hernández por una tontería, un codazo muy tonto, y con 9 hombres Hakimi se manda una jugada espectacular y le pone el centro a Dembélé para que marque el gol definitivo y el PSG elimine al Bayern. Del otro lado, el Madrid, en un partido rarísimo, dominó al Borussia Dortmund en la primera mitad, absolutamente, gol de Gonzalo, otra vez, la figura, junto con Courtois y junto con Valverde, sin duda en este Real Madrid del Mundial de Clubes. Gonzalo vuelve a marcar, lo hace Fran García. También el Madrid parecía que navegaba sin problemas por su partido con el Dortmund. Segundo tiempo, aburridísimo, honestamente, hasta los minutos finales. El Dortmund marca después del minuto 90 el 2-1, ni lo festeja porque ya parecía terminado el partido. Va el Madrid y anota un golazo de Mbappé. Parecía más terminado todavía el partido. Penal a favor del Dortmund. Se pone 3-2 y en la última jugada pidió la hora el Madrid y lo volvió a salvar el de siempre, Thibaut Courtois. Increíble, una tajada sensacional sobre un disparo de Sabitzer que si entra, bueno, quién sabe qué hubiera pasado más allá, en una prórroga, en unos teóricos penales, pero estoy seguro que la narrativa alrededor de Xabi Alonso hubiera sido distinta, ¿no? Falta de manejo de partido, etcétera, que la tuvo el Madrid o no tuvo el manejo de partido, y es un tema que tendrá que atender Xabi Alonso. A mí me gustó el Madrid, siento que dominó, pero le faltó matar el partido en la segunda mitad ante un Dortmund que no creo que no tiene hoy por hoy, hombre por hombre, como le pasó hace un par de años en Champions, cómo competirle al Madrid, pero le terminó compitiendo porque el Madrid se relajó, entregó demasiado la pelota, entregó el terreno y sobre todo se despistó. En esos últimos minutos no pueden hacerte 2 goles. Después de que estás ganando, tras el minuto 90 no te pueden poner a pedir la hora como le pasó al Madrid. Pero bueno, Madrid contra Paris Saint-Germain en New Jersey. Por cierto, en los cuartos de final, casi todos los partidos por arriba de 65.000 personas. El del Madrid, que claramente es la joya de FIFA en este Mundial de Clubes, casi llenó todos los estadios donde estuvo. Y en este, en New Jersey, donde se va a jugar la final, metió más de 76.000. El único partido de cuartos que estuvo por debajo de 50 fue el del Al Hilal con el Fluminense y fueron 40.000 personas en Orlando, que no es un mal número tomando en cuenta a los dos protagonistas y el lugar donde se juega. Así que, conclusión, lo que les venía diciendo al principio del Mundial. Sí, iba a haber partidos raros de 3.000, 5.000 personas. Hubo un partido de 600 personas en Orlando, pero en líneas generales, a medida que avanzara el torneo, íbamos a ver estadios prácticamente llenos porque lo amerita. Son equipos grandes y además han venido a jugarlo con todo el Mundial de Clubes. Tendremos previa de esas semifinales ya más detalladas en el siguiente Cortita y al Pie, pero hay que seguir hablando de otros temas. Un tema que estremeció a la afición del Barcelona y que evidentemente dio también para que hable la afición del Madrid y la afición de varios clubes en España, fue la
renovación express y sorprendente de Nico Williams con el Athletic de Bilbao por 10 años. Por 10 años. Un fichaje que parecía hecho para el Barça o por el Barça. Hasta Deco se animó a hablar del interés que había del Barça por Nico Williams, que el verano pasado, lo recordarán, había estado otra vez muy cerca, tentado por el Barcelona y no se animó. Esta vez, fotos de Lamine Yamal en Instagram, fotos de otros jugadores de la selección española en Instagram. Todo parecía que estaba entre risas y cuando firmamos, ¿no? Con Nico Williams, con el Barcelona. Y resulta que aparece el jugador y aparentemente el club, el Barça, se entera incluso por redes sociales que Williams renueva con el Athletic de Bilbao. Pero hay un trasfondo en todo esto y hay mucha gente que lo ha querido ver como que Nico Williams se volvió a burlar del Barcelona, porque por segunda vez negocia con el Barça, parece estar muy cerca y decide quedarse en el Athletic de Bilbao y ahora además renovar contrato por 10 años y aumentar bastante su sueldo, probablemente más de lo que le ofrecía el Barcelona. Acá hay varios puntos. Ya voy a tocar el tema de la decisión, el porqué de la decisión y si el jugador tiene razones para decidir lo que decidió después de aparentemente estar abierto a irse al Barça. Lo primero es, ¿tiene posibilidades de ganar más cosas Nico Williams con el Athletic Club que con el Barça? La respuesta es no. Claramente no. Es mucho más probable, o hubiera sido mucho más probable para Nico Williams conquistar títulos con un Barça que parece muy bien armado, que parece muy bien dirigido por Hansi Flick, que tiene una plantilla muy interesante, que con un Athletic de Bilbao que siempre es un animador, que se termina metiendo en las semifinales de Copa del Rey, pero que no da para más. Eso por un lado, el jugador ha decidido quedarse en un lugar donde aparentemente hay evidentemente una liga emocional, porque es un canterano del Athletic de Bilbao, porque es vasco, porque tiene una historia con el club, pero en un lugar donde más allá de que va a ganar mucho dinero, claramente si se queda durante la duración de ese contrato, no tiene tantas posibilidades de ganar títulos. Pero es una decisión personal, bien sea por el dinero o bien sea por el amor al club. O a lo mejor está entre las dos. Ahora, yo creo que tiene todo el sentido del mundo que Nico Williams se haya arrepentido a última hora de ir al Barça. Porque en las negociaciones, el agente de Nico Williams pedía una cláusula en su contrato que le asegurara que si el futbolista no podía ser inscrito por el Barça en la Liga, algo que a esta altura no sería sorprendente porque ya pasó la temporada pasada, entonces el futbolista podía irse libre de su contrato. Es un riesgo grandísimo para el Barça, evidentemente, aceptar una cláusula como esa. Ya lo hizo con Dani Olmo la temporada anterior, pero le terminó saliendo bien la jugada. Aun cuando estuvo en peligro el registro de Dani Olmo, el jugador decidió quedarse, le tuvo fe a la directiva del Barça y la directiva del Barça, de la manera que sea, se las ingenió para terminarlo registrando por el resto de la temporada. ¿Podía haberlo hecho con Nico Williams? Sí, quizás. Pero ¿estaba Nico Williams también en su derecho de que el Barça se lo asegurara? ¿Le pusiera una cláusula que si eso no pasaba tenía libertad? Por supuesto. ¿Por qué va el jugador a arriesgarse cuando el precedente inmediato no es de mucha confianza? Sí, podrán decir, al final terminó siendo registrado Dani Olmo y terminó jugando y siendo campeón de la Liga con el Barça. Pero con muchos problemas. Unos problemas que parece, si uno escucha al presidente de la Liga, el Barça todavía a fecha o a día de hoy no ha resuelto por completo, con lo cual yo entiendo perfectamente que Nico Williams quisiera irse por lo seguro y que no quisiera arriesgar a la posibilidad de fichar por el Barça y tener que sentarse unos meses sin jugar si es que el Barça no lo podía registrar. Así que yo de mi lado no lo puedo ver como un villano a Nico Williams. Y aún sin esa situación, si los clubes negocian con técnicos, a la espalda de los técnicos actuales, si los clubes negocian con 2 o 3 fichajes al mismo tiempo, ¿por qué un jugador no puede hacerlo con otros clubes? Así que Nico Williams, otra cosa es lo que vaya a ganar o no si sigue con el Athletic de Bilbao y no se va a otro club más grande, y otra cosa es que el jugador lo haya decidido con el dinero y la seguridad como prioridad a la hora de tomar la decisión. En este verano de mucho fútbol, otro de los torneos interesantes que se jugó y que terminó justamente este domingo fue la Copa Oro. Las selecciones de CONCACAF, la Copa América o Copa de Europa equivalente en Centro y Norteamérica, y que normalmente la terminan disputando Estados Unidos y México, con una rivalidad que es muy interesante porque son dos naciones que se han ido acercando en nivel. Quizá México, porque ha ido decayendo un poco en su nivel, viene de, por primera vez en su historia, despedirse de un mundial
en fase de grupos, y Estados Unidos porque ha ido creciendo futbolísticamente, aún sin alcanzar, me parece del todo, el nivel que hay de fútbol en México. Seguramente no a nivel de clubes, a nivel de selección ha sido otra historia, porque en los años recientes se han alternado en estas competencias, tanto en Copa Oro como en Nations League. Pero del lado de México había mucha presión, porque México había decidido ir con un Javier Aguirre que llegaba por tercera vez a dirigir a la selección mexicana, en lo que parecía más como un regreso con una exnovia que un proyecto de futuro, más allá de que estuviera involucrado ahí Rafa Márquez como segundo al mando de Javier Aguirre. Le tuvo confianza a futbolistas que han tenido un buen presente en el torneo mexicano, como Alexis Vega, le tuvo confianza al Piojo Alvarado, tuvo el gran tino de darle minutos y protagonismo a un chico como Gilberto Mora, con 16 años nada más, titular en los últimos partidos de la selección y mostrando que tiene una calidad tremenda. No en vano este chico tiene como agente a Rafaela Pimenta, la misma agente de Erling Haaland, la misma agente también de su compañero en selección Santi Jiménez. Bueno, partido que me parece dominó México en líneas generales, pero se encontró con un gol temprano de Estados Unidos, de Chris Richards, en pelota parada, y después a Estados Unidos le faltaron argumentos, esos que sí tuvo México, con más llegada, con más claridad. Hace un golazo Raúl Jiménez a una asistencia de Marcel Ruiz, que es uno de los talentos ya no tan jóvenes, pero joven todavía dentro de la selección mexicana, y después un gol inicialmente invalidado por fuera de lugar, corregido por el VAR, de Edson Álvarez, que para mí se ha convertido en el capitán indiscutible de la selección mexicana. Ese que tomó la batuta de los Rafa Márquez, de los Andrés Guardado, el líder en la mitad de la cancha, que puede bajar a jugar como central y que también tiene estas cosas, te da gol en pelota parada. Así que México, justo campeón de CONCACAF, y Estados Unidos está en medio de una situación incómoda porque no va, pese a que ha tenido malos resultados recientemente, incluso en amistosos, y no convenció tanto en esta Copa Oro, no va a dar un golpe de timón porque ha traído a Mauricio Pochettino. Después de mucho tiempo buscaba a un técnico con cierto cartel internacional. Ha dirigido Pochettino en la Premier, dirigió al Chelsea, dirigió al Tottenham, llegó a dirigir una final de Champions con el Tottenham, aunque la perdió con el Liverpool. Y parece que no hay del todo una conexión entre el cuerpo técnico y los jugadores todavía, en medio de una pelea bastante pública o de un conflicto bastante público, porque la figura, el mejor futbolista de Estados Unidos, Christian Pulisic, dijo que prefería no jugar el torneo porque había tenido una temporada muy desgastante con el Milan, y esto ha dejado un mal sabor dentro de la selección, que se tiene que replantear muchas cosas porque su año y su generación actual se supone que debían cruzarse justamente en este próximo Mundial, donde Estados Unidos será otra vez local con una infraestructura, me refiero a nivel de infraestructura de fútbol, pero además de infraestructura de jugadores, de cultura futbolística muy diferente a la que había en 1994, pero hoy el nivel de esa generación en teoría dorada no parece estar en función de las expectativas que hay para el próximo Mundial. Y cierro con béisbol de Grandes Ligas porque Clayton Kershaw va a jugar su juego de estrellas número 11. Empezó la temporada tarde por lesión, no es el Clayton Kershaw del pasado, pero gracias a lo que hizo Clayton Kershaw en el pasado, ha sido elegido el Juego de las Estrellas con el pick de leyenda del comisionado, ese que el mismo comisionado utilizó en 2022 para hacer un homenaje más que justo a Albert Pujols y a Miguel Cabrera cuando ya transitaban la recta final de sus carreras. Bueno, lo ha vuelto a utilizar el comisionado para traer al Juego de Estrellas a Clayton Kershaw, que en la semana, además, y este es un tema que quería tocar, pero para cuando ocurrió ya no pude grabar los últimos capítulos de Cortita y al Pie, en la semana se convirtió en el apenas 20º pitcher en toda la historia de las mayores en llegar a los 3.000 ponches. ¿Por qué esto es tan relevante? Bueno, porque cada vez va a ser más escaso. Y hoy por hoy, yo creo que solamente hay un par de pitchers que proyectan llegar a esa cifra. Uno es Chris Sale, que ha revivido su carrera después de una cirugía de Tommy John, que está teniendo muy buena temporada en Atlanta y que ronda los 2.500 ponches, más o menos. Y el otro es Garrett Cole, que acaba de sufrir una lesión que requirió cirugía Tommy John y que anda por los 2.300 ponches. A partir de ahí, creo que va a ser muy difícil que se aumente ese club de los lanzadores con 3.000 o más ponches. Va a terminar siendo una raza en extinción el lanzador con esos números. Y ni hablar de las 300 victorias, algo a lo que todavía no se acerca Clayton Kershaw. Hay solo 24 pitchers que han obtenido esa marca,
Pero si uno piensa, volviendo al tema de los ponches, ¿quiénes entre los lanzadores jóvenes podrían llegar? Y uno mira que hoy es cada día más escaso, por ejemplo, un juego completo. Chris Sale en su carrera ha tirado 16 juegos completos, una carrera ya dilatada en las mayores. Pero si tomamos el caso, por ejemplo, de Tarik Skubal, el pitcher de los Tigers, en 4 temporadas ya completas, asentado como abridor, ha tirado un juego completo. Paul Skeens, la maravilla de los Pirates, temporada y media, ha tirado un juego completo. Ya vivimos otra época del béisbol. Vivimos una época en la que el abridor a veces te da 3 innings, a veces te da 4, y por eso figuras como Clayton Kershaw creo que ya se nos van acabando, se nos van agotando dentro del béisbol de las Grandes Ligas, así que hay que apreciarlos en esta recta final, y qué bueno que a Clayton Kershaw lo veremos en el próximo Juego de las Estrellas. Hasta aquí Cortita y al Pie, recordándoles que estamos ya en Spotify, en Apple Podcasts, seguimos por supuesto aquí en YouTube, pidiéndoles que dejen su like, que dejen su comentario, que compartan el contenido para que más gente se suscriba al canal y siga creciendo este contenido. Y lo que les decía al principio, me encantaría saber si les gusta el formato, si prefieren notas más cortas, si prefieren notas más largas, que hagamos un podcast de 1 hora, por ejemplo, quizá una vez a la semana. Todo eso me encantaría obtener su feedback a través de los comentarios en YouTube. Y esta semana seguimos de lunes a viernes con lo mejor del deporte desde temprano en Cortita y al Pie. Gracias y hasta la próxima. Cortita y al Pie.